En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Tengo el gusto y honor de presentar su programa Viva y Eficaz. Vamos a continuar el tema que ya comenzamos respecto a los principios del servicio cristiano. Hemos tomado como base de estos mensajes y de estas enseñanzas el capítulo 42 de Isaías, desde el verso 1 al 6, que es una profecía sobre el servicio que Cristo iba a hacer cuando Dios lo envió a la tierra de Israel. Lo humanó tomando la forma humana el Señor en el vientre de María y predicó durante 3 años, algunos dicen 3 años y medio. Y el Señor se presenta a nosotros como un ejemplo a seguir. Él dijo: así como yo he hecho, vosotros también debéis hacer. Nosotros debemos de ser imitadores de Dios e imitadores de Jesucristo, porque Él se presenta a la iglesia y a todos nosotros que servimos al Señor como el ejemplo supremo y perfecto de cómo es que debemos de hacer la obra de Dios y servir a Dios y también servir a los hombres. El texto que estamos utilizando es Isaías 42, del 1 al 6. He aquí mi siervo, dice el Señor, yo le voy a sostener, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a todas las naciones. Él no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia y no se cansará en su objetivo ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y todas las naciones, todas las costas esperarán en su ley. El segundo principio que quiero presentar delante de ustedes es el principio que dice: mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Es el principio de la aprobación divina. Todos los siervos de Dios desde el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de toda la historia de la salvación y del trato que Dios ha tenido con nosotros, los seres humanos, todos los que han sido llamados y han amado a Dios y han comprendido su salvación, su gracia, el llamamiento que Dios nos ha hecho para servirle, todos procuramos agradar a Dios. Pablo dice: si yo tratara de agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Dios. Porque un principio fundamental es que todos aquellos que tenemos conciencia del llamamiento divino, que tenemos conciencia del enorme privilegio que Dios nos concede para servirle a Él, todos agradamos a Él, procuramos agradarle a Él. Y la mejor manera de agradar a Dios es escudriñando las Escrituras para encontrar los principios fundamentales de servirle de una manera correcta, de servirle de una manera justa y con diligencia, buscando siempre lo mejor para el Señor. Cristo, desde que comenzó su ministerio, se dedicó plenamente a servir al Padre. No permitió que nada le distrajera. Él estaba dedicado por completo a hacer la voluntad del Señor. Él siempre dijo: por eso me ama mi Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada.
En una ocasión, cuando estuve evangelizando a una samaritana en el pozo de Jacob y llegaron los discípulos, el Señor les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces se preguntaban: ¿habrá alguien que le haya traído de comer? Mi comida, dijo el Señor, es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Eso es. La comida es fundamental. Si nosotros no bebemos agua y no comemos, entonces físicamente moriríamos de hambre. Entonces Jesucristo está tratando de decirnos algo así. La comida es fundamental para el sostenimiento de la vida física. Entonces el Señor dice: para el sostenimiento de la vida espiritual del hombre o mujer que ha sido llamado por Dios para servir a Dios en cualquier área de la vida y en cualquier ministerio de la iglesia, la comida nuestra, lo que sustenta la vida espiritual del siervo de Dios, es hacer la voluntad del Padre, la voluntad del que nos ha llamado y nos ha enviado a servirle y acabar su obra. Entonces el Señor está enseñando este principio a sus discípulos. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y constantemente el Señor estuvo diciendo que lo que le agradaba al Padre era que Él era el siervo de Jehová, el siervo sufriente, el Hijo de Dios, que procuraba siempre hacer la voluntad de su Padre Celestial. En una ocasión en 2 ocasiones el Señor habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y en Isaías 42 dice: mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y yo creo que todos nosotros, los hijos de Dios, debemos de vivir de tal manera y servir al Señor de tal forma que Dios pueda decir de mí, de usted y de todo creyente en todo el mundo, pueda decir: este es mi hijo o mi hija amada, en el cual mi alma tiene contentamiento. Pero para que Dios esté contento, Dios esté satisfecho y agradado de todos nosotros, sus hijos, nosotros tenemos que hacer su voluntad. Porque para eso he descendido del cielo, dijo Jesucristo nuestro Señor, para hacer la voluntad del que me envió. Hasta en los momentos más críticos de la vida de nuestro Señor, Él procuró hacer la voluntad de su Padre. Todos nosotros recordamos y sabemos que en víspera de la muerte, de esa muerte tan dolorosa y angustiosa allí en la cruz, el Señor se angustió horas antes y Él dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Y llamó a sus discípulos y les dijo: quedaos aquí. Y como al tiro de una piedra, el Señor se apartó. Y dice la Biblia que estaba triste, angustiado, y fue entrando en más y más angustia a medida que él oraba y dependía de su Padre. Recuerden el principio de la dependencia. Cuando el Señor estaba en angustia, acudió al Padre para que el Padre lo consolara y lo fortaleciera y él pudiera cumplir con la perfecta voluntad de Dios. Entonces él acudió al Padre a orar. Y él dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, la copa del sufrimiento, la copa de angustia, de muerte terrible, de sufrimientos horribles que iba a pasar ahí colgado en una cruz, y los sufrimientos previos a la cruz, porque lo golpearon en su rostro,
lo humillaron, lo escupieron, le jalaron su barba, con una caña le golpearon su cabeza. Y para burlarse de él, porque a los reyes se les pone diademas con joyas y diademas de oro y de metales preciosos. A Jesucristo, para humillarlo, le pusieron una corona de espinas, le vendaron su rostro y entonces lo golpeaban con un palo, con una caña en su cabeza. Y le decían, si eres hijo de Dios, si eres profeta del Señor o siervo de Dios, profetiza, ¿quién te golpeó? E hicieron con él lo que quisieron y lo azotaron de tal manera que él dijo, araron sobre mis espaldas. Ya su espalda era una llaga, quizás ya no tenía piel. Cada golpe de látigo, que era de 7 ramales, le arrancaba literalmente la piel. Y él ya sabía que iba a sufrir eso. Y en gran angustia dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero como él sabía que tenía que venir a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido, porque él había venido no para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate de muchos. Entonces el Señor dijo, pero no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres, que se haga tu voluntad. Porque lo maravilloso de hacer la voluntad de Dios y de agradar a Dios es que nosotros, y a través de toda la historia de la iglesia, han habido hermanos y hermanas, siervos y siervas del Señor que han sido torturados, que han sido su piel arrancada, sus huesos quebrantados. Hay cristianos, los primeros cristianos eran lanzados a los leones, a los tigres, a lobos hambrientos. Entonces, a través de la historia, los siervos de Dios hemos aprendido a agradar a Dios haciendo nuestra voluntad y cumpliendo el ministerio que Dios nos ha dado. Yo pues le invito a usted en este momento que está usted escuchando estas enseñanzas, que aprendamos a depender del Señor y a agradar a Dios, que eso implica hacer la voluntad de Él. Quiero decirle algo importante a usted que es cristiano y cristiana. El logro más alto que nosotros podemos obtener en la vida es siempre hacer la voluntad de Dios. Es el éxito máximo en la vida cristiana, hacer siempre la voluntad de Dios. Y muchas veces hacer la voluntad de Dios implica una negación total de nosotros mismos, así como Cristo se negó a sí mismo y fue a la cruz, dependiendo absolutamente de la fuerza de su Padre, y allí en la cruz cumplió el propósito de redimirnos a nosotros, los escogidos, de redimir al hombre y a la mujer pecadores. Así que aprendamos este otro principio del servicio cristiano. Tenemos que depender de Dios y tenemos que hacer siempre la voluntad de Dios, negándonos a nosotros mismos. Así que hagamos esto, cumplamos con este otro principio de servicio cristiano. Dios lo va a bendecir, Dios estará con usted y cuando Él venga le premiará. Así que Dios le bendiga, hermano y hermana. Y usted, amigo y amiga, crea en Cristo y recíbale como su Señor y Salvador personal en su vida. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12.
Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.